Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 13 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que RM mañana va a estar presentando quién va a ser el compañero de fórmula del expresidente Ricardo Martinelli ante la renuncia de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli. Un día también en el que, bueno, un fin de semana, que habrá mucho movimiento. El domingo el PRD presentará toda su paquete o su oferta electoral para las elecciones del 24. Bueno, Movimiento Otro Camino anuncia que no postulará a nadie al Parlamento Centroamericano. Un día también en el que la policía frustra un intento de robo a un casino anoche en Brisas del Golf y ya tiene a 2 de los sospechosos capturados. En el mundo, ¿qué va a pasar hoy? ¿O qué ha pasado en Medio Oriente en una convocatoria hecha por Hamas del Día de la Ira? En un momento en el cual, bueno, escucharon a José Luis hace un momento esa noticia de última hora del apuñalamiento de unos profesores y unos estudiantes en Francia. El ejército israelí anuncia que pide evacuar a más de 1 millón de personas en Gaza hacia el sur de la franja. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Oiga, Fernando, viernes 13. ¿Cómo es que se llama esto? Trisca y decofóbico, o sea, los que le tienen fobia al viernes 13. Pero además de eso, como si fuera poco y viernes a mediodía, hay un eclipse. Mañana, solar. Solar, sí. Anular. Vamos a Ahora, hablar de eso. no se ponga a mirar directamente, use protección. Lo mejor es verlo indirectamente. Bueno, un espejo. Bueno, ahora Ronnie. Pocos panameños lo van a hacer. Póngase su lente oscuro. No se daña la vista. Pero bueno, tenemos muchas cosas que contarles hoy. El mundo pareciera como si estuviera, Fernando, como la locura nos hubiera arrebatado a todos. Déjeme ponerle un principio y puede usarlo para guiarse por eso. Recuerde, la guerra es la prolongación de la política llevada al campo militar. Eso es lo que es la guerra. Cuando la política luchada por otros medios, como decía Clausewitz. Cuando la política no es capaz de resolver los problemas, surgen las guerras. Porque la guerra es cuando hay una especie de tranque. Ni para atrás ni para adelante, entonces se disparan a la guerra. La diplomacia es el arte precisamente de conciliar posiciones. Veamos rápidamente, mientras usted se desayuna, viene en el carro, algunas cosas que están ocurriendo en este momento que le dan fuerza a este argumento. Para que lo use para el análisis. Fíjese, hace hora y media, el señor Vladimir Putin da unas declaraciones en Rusia, o donde esté, creo que está por allá, por una provincia, de un estado de esto, del Medio Oriente. De Asia Central. Pero de Asia Central, de la ex república. Creo que está por allá. Y dice aquí, Putin, que la incursión militar israelí en Gaza provocaría pérdidas civiles inaceptables y que lo esencial ahora es detener este baño de sangre. Vladimir Putin, yo me imagino que cuando ya hizo esto, ha dado instrucciones a sus militares que se retiren de Ucrania y que suspendan los bombardeos a objetivos civiles. Nosotros hemos encontrado en Ucrania, Fernando, asesinatos masivos. Se han llevado a los niños de Ucrania para Rusia, señor Vladimir Putin. Eso es un acto de lesa humanidad para que esos niños sean indoctrinados contra sus padres. Han asesinado civiles, hospitales. Entonces, cuando uno es un político como esto, y él ha hecho uso de la guerra precisamente, porque es que Ucrania no invadió a Rusia. No había un soldado, un hecho político, militantes del partido de gobierno o de la oposición ucraniana en el territorio ruso. No. Nada de eso fue. Y mire la posición de Vladimir Putin ahora. Dice que él está dispuesto a dialogar con socios constructivos. Eso lo dice Vladimir Putin. Hace hora y media.
mientras no había dejado de hablar, cuando un grupo de su equipo de inteligencia detenía a los abogados de Alexei Navalny, el principal líder de la oposición, que está condenado a decenas de años preso, o sea, a morir. Y además, en Rusia los problemas se resuelven muy sencillamente, muy sencillo. Si usted está en contra del gobierno, lo matan. ¿O no? ¿No? Los millonarios se tiran de las ventanas. Bueno, este es Vladimir Putin. No mire lo que él está diciendo, mire lo que él está haciendo. Coloque Ucrania, y yo me imagino que ya él ha firmado la orden de retirar todas las tropas rusas del territorio ucraniano y suspender todos los bombardeos. Fíjese esto. Ayer, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuya enemistad con Netanyahu es histórica, cuando él era presidente y el otro era primer ministro, dice que en una declaración que le hace al periodista en la cadena Fox News, esto que yo le estoy diciendo de Putin aparece en la cadena de comunicación DW, la alemana. Esta es una entrevista en vivo que le hace el periodista Brian Kilmeade al señor Trump en la cadena, una de las cadenas de mayor sintonía en los Estados Unidos, si no la mayor sintonía, Fox News. En esa entrevista, Trump se da contra Netanyahu y le dice que él es el responsable, que no estaba preparado, qué sé yo, y entre otras cosas, dice que la gente de Hezbollah, los terroristas que están en el Líbano, son gente very smart, muy listas. Y eso ha generado toda clase de comentarios contra el expresidente. Le explico por qué. Porque él quiere echar la culpa ahora a Israel. Porque el presidente de los Estados Unidos, Biden, que no es él, pues, le ha dado todo su apoyo a Israel. Y en las publicaciones de los Estados Unidos, esta actitud de Biden lo presentan como un líder fuerte. Y este caballero ahora dice que, además, en esa entrevista deniega la inteligencia, él permitió esto, qué sé yo. Donald Trump. Mientras su partido, en la Cámara de Representantes, el Partido Republicano, Fernando, que es uno de los grandes partidos de los Estados Unidos, que jugó un papel importante en la historia norteamericana. Hay que verla. Yo siempre les recuerdo a ustedes, porque hay mucha gente piensa que los republicanos están llenos de derechistas. No. En los republicanos hay de todo. Y un partido conservador, con principios conservadores, sí. Pero Lincoln era republicano. Eisenhower era republicano. El general Eisenhower era republicano. Y dirigió la guerra antifascista. Fue parte de el comandante coordinador. Bueno, en el Partido Republicano, ayer recuerda que el representante Steve Scalise ahí se dio una votación, sacó 113 votos, muy pegado de Jordan, el otro representante, y ganó. Pero ayer, cuando se estaban haciendo las posibilidades de quién ganaba, este señor Scalise renuncia de su carrera y se queda en la Cámara sin candidato. Y el señor Jordan no tiene los votos. Entonces el señor Trump, en vez de resolver esto, quien creó toda esta división interna en el Partido Republicano fue Trump, cuando empujó la salida de McCarthy. No fueron los demócratas que hicieron fue no votar por él, porque iban a votar por él. Y ahora se plantea un problema histórico. Ese organismo tiene que funcionar. Si no, los Estados Unidos no funcionan. Presupuesto, el apoyo a Israel, el apoyo a toda una serie de legislaciones que son fundamentales. Entonces el Partido Republicano se encuentra atrapado en esto y el señor Trump está pegándole al señor Netanyahu. Pero fíjense, a diferencia de lo que le cuento de Putin, en las democracias, Israel, un país cercado, un militar, un país que tiene una gran fuerza militar, es una democracia, ciertamente. Y el líder de la oposición, centrista Yair Lapid, dice que los errores a los que está sometido, los errores de Netanyahu ha sometido a Israel a la situación en que se encuentra. Y dice una
frase lapidaria, quien crea el problema no lo puede resolver. Y él plantea que precisamente Netanyahu llevó al país, a Israel, a una pelea interna. ¿Se recuerda que nosotros les narramos aquí todo este proceso? Y sorprende el ataque Hamas a Israel desprevenido. Y ya va más de 1.300 muertos israelitas. Y ahora se prepara una gran avanzada militar con riesgos importantes regionales, como lo hemos hablado. Y el pueblo de Israel está pagando un precio muy alto. Recuerde, la guerra es la política llevada al campo militar. Entonces, ¿por qué uno habla de todo esto? Porque le aseguro que a Yair Lapid no le va a pasar absolutamente nada. No. Pero él está en una democracia, puede hacer eso. Usted hace eso allá en de Putin contra Ucrania, lo ponen preso, lo matan o le ponen 15 años. ¿Ve la diferencia? Entonces, claro, nosotros tenemos que pedir por la paz, pero también tenemos que reconocer que esta acción de él se dio en medio de una incursión terrorista del grupo Hamas contra inocentes en Israel. Mujeres, niños, ancianos, extranjeros, y se asesinaron brutalmente. Y ya hemos discutido y analizado que este grupo Hamas probablemente haya sido infiltrado, y porque si no infiltrado físicamente, infiltrado por las ideas de ISIS, el grupo islámico, que asesina en una forma brutal. Israel fue agredido brutalmente por el grupo Hamas, no por los palestinos. Y claro, nosotros tenemos que mirar ahora en el escenario que la prudencia se imponga, pero la respuesta militar era inevitable. No hay forma de mirarlo de otra. Hay que condenar el terrorismo. El terrorismo de Hezbollah. No es cierto lo que dice el señor Trump. Esos tipos no son ninguno very smart. Es lo que son unos asesinos. Sanguinarios. Sanguinarios. Y despiadados. ¿No? Entonces, lo que quiero es, eso no nos debe impedir tener un análisis crítico de lo que está ocurriendo. Nosotros lo que queremos al final del día es que Israel, su democracia, se conserve y el pueblo de Israel tenga la paz que se merece. Pero también el pueblo palestino. El pueblo palestino. Y eso se resuelve con los dos estados, no hay una forma de hacerlo. Y el respeto mutuo. Pero es que, José, también hay algo que siempre uno tiene que remontarse a la historia, es decir, la tragedia, como le llaman los palestinos al inicio de su nación. ¿Qué pasa con los territorios que había asignado Naciones Unidas para Palestina? Bueno, si Jordania lo toma, la Jordania, que es más, en ese momento el ejército más poderoso del Medio Oriente era la Legión Árabe, y los tanques de la Legión Árabe llegaron hasta Jerusalén, hasta la ciudad vieja. Y la parte de Gaza, que irónicamente Gaza jamás perteneció a Palestina, lo tomó Egipto y Egipto lo cede después de los acuerdos de Camp David de 1979. Pero a la larga, es decir, la gran tragedia de los palestinos ha sido también estar presionados por los propios árabes. En 2005 y 2006 jamás se dedicaba a matar palestinos, no a matar israelíes, a matar a los que estaban a favor de Al-Fatah. Por eso no hay elecciones ahí desde hace 15 años. Con esa explicación, súmesela a esto. Y eso no le impide a usted tener una opinión sobre este ataque terrestre. Es brutal porque se va a llevar a sirios y troyanos. No, además que en una ciudad tan abarrotada. Sí, y fíjese que el principal líder de la oposición, Yair Lapid, que le estoy hablando, Que fue general, ¿no? Él es del centro y dice que él no va a entrar al gobierno de coalición, gobierno de unidad, porque él clama por un gobierno de unidad nacional sin la presencia de los ultraderechistas, como es el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, y no estar con Gantz. Entonces él no forma parte del gobierno, él es el principal líder de la oposición. Si usted no resuelve el problema político interno, su visión del problema externo, lo lleva a una confrontación de esta naturaleza. Ayer, el presidente de Irán y el príncipe heredero de Arabia Saudita hablaban de la lucha del pueblo palestino y la necesidad del pueblo palestino, y ponen a estos dos países, ponen a Arabia Saudita a hablar con Irán en el momento en que Arabia Saudita estaba llegando bueno, ya tenía relaciones diplomáticas con Israel. Se produce un retroceso, que es lo que le estaba hablando. El peligro de esto,
mire la posición de Turquía, porque además Turquía tiene presencia musulmana, Fernando. No, Turquía a pesar de ser un Estado secular, ha tenido un cambio muy radical desde la llegada de este señor, de este nuevo presidente de Turquía. Entonces, un hombre muy pro musulmán y basado en Sharia. Claro, bajo este principio, ¿por qué la guerra se da? Usted puede entender algunas cosas que están ocurriendo, porque obviamente el gobierno del presidente Biden se está sentando a muerto de la risa viendo lo que está pasando con el Partido Republicano y lo van a dejar que se desangren ahí. Sí. Mientras Trump se desangra y se desenvuelve en procesos judiciales que están, el de Nueva York, el de la organización Trump, está en desarrollo y va contra él. Mientras miramos con mucha atención lo que pasa en América Latina. Y rápidamente, Fernando, le damos un con resumen. mucha tensión y mucho espanto. La palabra yo creo que El domingo, domingo. son las elecciones en la segunda vuelta en Ecuador. Allí Luisa González con Daniel Noboa, Luisa del correísmo y Noboa de la derecha, centro derecha de una familia de políticos de mucho peso económico. Se disputan el poder. Para un año y medio de uno de los gobiernos que pensábamos que iba a ser mejor que el de Lazo, que entregará el poder después de esto por un año y medio. Y allí, todas las encuestas que tenemos nosotros en nuestras manos nos hacen prever que la mayor posibilidad de victoria la tiene Noboa. Por lo que le explicaba ayer, que todos los partidos que corrieron en el proceso de la primera vuelta, en las encuestas que se han hecho, ellos se mueven más hacia Noboa que hacia González. Vamos a esperar. El proceso terminó de movilización ayer. Ayer mismo arrancó el proceso electoral porque comenzaron a votar los presos. Hoy comienza la votación en el extranjero, el fin de semana, y las elecciones son el domingo. Como esto es una corrida solamente de la presidencia, tendremos resultados a eso de las 7, 8 de la tarde, Fernando. Hay 13.4 millones que podrían votar. Esto es que tenemos que darle seguimiento. Otra cosa que está pasando, que usted debe darle seguimiento, es lo que está pasando en Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei, ahora sí asumió el control y la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Por 11º día, los manifestantes, ahora mayor, porque en la medida que pasa el tiempo se radicalizan las posiciones. Yamatei dio la orden a la policía y al ejército de entrar. Y algunas zonas despejaron, en otras se movieron otros. Y ahora hay más de 110 cortes en todos lados del país. Y lo que le planteó Arévalo es que los indígenas tienen derecho a ser escuchados. Bueno, el diálogo fracasó, porque los indígenas lo que está planteando es lo que planteó el presidente electo. Saca a la procuradora general Porras. Laura Porras. No, ella se llama Consuelo. Consuelo Porras. Consuelo Porras, el chichirriche ese. Chichirriche. Y a un juez, que son los que llevan, junto con el presidente saliente, la campaña para destronar. Y fíjense lo que dice Yamatei, y me llamó la atención. Dice que no se puede dar un golpe de Estado a un gobierno que no existe. Sí se puede, señor presidente. Él es un presidente electo. Sí. Y usted sí le puede dar un golpe a un presidente electo. No es que haya tomado posición. Aquí la gente tiene unas interpretaciones muy subgéneres. Y me recuerda esto, Fernando. Yo había escuchado aberraciones de los miembros del partido chavista y de Maduro. Yo he escuchado todas clases de locura. Pero esta que le voy a contar pasó en Ginebra y lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando. Mire lo que dice la teoría de él. La teoría del señor ministro de Relaciones Exteriores es que en Venezuela no hay persecución política y que nadie está inhabilitado políticamente para correr para nada, dice él. Usted puede correr para cargos de presidente, de vicepresidente, de diputado, lo que sea. Pero si el Contralor General de la Nación dice que José Blandón o Fernando Correa no pueden correr porque le encontraron un desfalco, aunque él no conozca que ese proceso existe, él no puede ejercer
puede ganar las elecciones, pero no puede correr. ¿Usted ha visto tamaña torpeza? Eso es como burlarse de la gente. Si tú puedes correr, pero no puedes gobernar. Si ganaste las elecciones. Para poder correr, usted tiene que haber pasado por un proceso judicial. La Contraloría no es un ente judicial. La Contraloría puede encontrar un defalco, pero puede que esté equivocado. Y eso pasa en un proceso judicial. Esto lo escuché ayer de Bosca, del ministro de Relaciones, porque hay negociaciones entre el gobierno de Biden y Maduro con respecto a las garantías para las primarias opositoras del 22 de octubre. Y en esas discusiones se habla de que no haya persecución. Entonces, mire lo que están inventando. Mire lo que están inventando. Porque a Maduro no se le puede creer nada. Ellos saben, los que han robado allí a manos llenas, saben que para protegerse necesitan de poder. Porque fuera de poder, en ningún lugar del mundo van a poder vivir. Lo que nosotros sabemos ya en el mundo de los robos de PDVSA, Fernando, son escandalosos. Bueno, mire tú esto. Entonces, mire Ecuador, mire Argentina ahora. Nosotros vamos a tener elecciones en Argentina el 22 de octubre. Y digo nosotros porque este es nuestro continente. El 22 de octubre se va a dar una disputa que ahora, con la caída vertiginosa del peso y una inflación incontrolable, estos son los dos factores que determinan la conducta electoral, la inflación y esta caída del peso. 12.7 solo en septiembre la inflación. Entonces, vamos por 130, 140%. Entonces, ¿esto qué va? Las teorías del señor Milei está siendo debatida ampliamente. Ya la gente comienza a entender un poco de las cosas que él quiere hacer. Y ya los fondos internacionales se están diciendo que la dolarización, como la quiere hacer él, significa meterle 40.000, 50.000 millones de dólares. Y no lo van a hacer. Entonces, al extremismo de los libertarios está el continuismo del señor Mesa, de Sergio, y la señora Bullrich del partido de Macri ha adoptado una posición más sensata. Y estas son unas elecciones fundamentales. ¿Por qué? Porque Argentina está atrapada, Fernando, en una situación de difícil salida. Ahí no hay forma de salir de eso si no hay una unidad del país para poder, y para eso tiene que haber un entendimiento de las fuerzas políticas. ¿Y usted cree que entre el peronismo y la derecha y centro-derecha pueden llegar a un acuerdo? No hay forma de que se entienda. Entonces las fuerzas no peronistas tienen que buscar una salida a esto. Tienen que buscar una salida a esto. Para poder estabilizar una de las principales economías. La cuarta. Porque además Chile se encuentra atrapado también en su lucha constitucional, en las vamos a elecciones en Chile por la teoría constitucional y los chilenos están cabreados, es la palabra, de no llegar a acuerdos constitucionales, mientras se ahogan en inflación, en desempleo, en migración, en la incapacidad para resolver los problemas internos. Sin hablar de Bolivia, Fernando, que es un narcoestado, sí, en que las fuerzas dirigentes se matan entre ellas y se anulan y el Estado no funciona. En medio de una crisis, la deuda de ellos es en dólares y no hay dólares. Entonces tenemos un problema. Y ahora se abre un proceso contra la presidenta del Perú. Pero nuestros dos países con los que dormimos 24/7, Colombia, el presidente Petro, más preocupado por pegarle a Israel y pegarle a todo lo que a él le suene de derecha, que en los problemas reales que enfrenta a él, incluso legales, e incluso no es el lenguaje, no es tener un discurso. A él le sobra el discurso y los sueños. Lo que le falta es gestión. En la democracia funciona todo con gestión. Y hay un problema en la economía
que requiere de la gestión del gobierno y de la empresa privada, y entendimiento con los obreros. Pero no, bueno, por aquí escuché un candidato hablar de que hay que bajar, aquí en Panamá, hay que bajar los días de las horas laborables semanales y aumentar los salarios. Esa es la receta para fracasar. Sí. Sí, hay que mejorar la productividad. Exacto. Y eso incluye todo, pero la productividad. Entonces, ¿por qué eso es importante lo que está ocurriendo? Mire lo que está pasando con Costa Rica y mire las dos fronteras nuestras. En Costa Rica, el presidente de Costa Rica, Chávez, el presidente de Panamá, Cortizo, nuestros ministros de seguridad de ambos países, nuestros ministros de Relaciones Exteriores coordinan esta migración imparable e impagable que nos afecta a ambos países. Y usted ha visto al presidente Petro está preocupado por mandar a su gobierno a ver estas cosas con nosotros. No. Él no está preocupado por eso. Para él Panamá no existe. No, sí existe con envidia. Lo que yo noto del presidente Petro con respecto a Panamá es que le envidia a Panamá. Esa nostalgia de los años del siglo XIX, inicio del siglo XX. Bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros que los colombianos estaban metidos en una guerra civil que nos empujaron a ella, mientras nosotros estábamos esperando la terminación de la construcción del canal de Panamá? Entonces, toda esta situación, la de los Estados Unidos, me preocupa enormemente. Pero más me preocupa, Fernando, la situación en Panamá. Porque si usted mira esto de América, yo lo comparo con España. Lo que está pasando en España es la generación sustituta de una generación que pudo lograr acuerdos post-Franco, que llevó a España a ser llevó del subdesarrollo a ser una nación desarrollada europea y de un gran prestigio en Europa, con las fuerzas políticas de derecha, de centro, de izquierda, comunistas, todas las fuerzas políticas unidas por una idea fundamental. Nosotros también en Panamá logramos eso. La lucha anticolonial de nosotros fue jalonada por nuestros intelectuales de derecha, de izquierda, del medio, nuestros obreros, nuestros campesinos, nuestros estudiantes. Y finalmente el jalón final se dio bajo la coordinación de un militar, que pudimos resolver el problema de la colonia y eso empujó el desarrollo, Fernando, en un nivel importantísimo. Y logramos, entre errores y éxitos, fortalecer un proceso democrático que hoy se ve amenazado por la falta de comprensión de la generación nuestra, la generación que está al mando, por no entender el papel de Panamá, sobre todo en este mundo complejo, en donde estas confrontaciones y estos cierres en países y cierres de estrechos marítimos y de puertos, todas estas guerras generan cierres, generan escasez. Nosotros estamos abiertos al mundo. Nuestro canal, lo que hemos construido los panameños, los que mucha gente pusieron en duda incluso que éramos capaces de hacer. Sí. Fuimos capaces de que lo que pareciera no tener nosotros capacidad ahora mismo es entender la coyuntura. Una vez que lo entendamos y sepamos para dónde vamos y tengamos las fuerzas necesarias para hacerlo contra la población nuestra que ha sabido, jóvenes, viejos, campesinos, estudiantes, obreros, profesionales, empresarios. Lo que tenemos es que levantar la mirada y dejar de estar mirándonos el ombligo. Porque en el mundo actual, lo que usted está viendo es gente tratando de escurecer sus errores políticos. Putin, Netanyahu, el propio Turquía, el mundo árabe, con guerras que lo que están produciendo es una escalada a la potencialidad de una guerra global que sería brutal. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre Panamá. Muchas cosas van a pasar este fin de semana en nuestro país. Hay reuniones en RM, se va a escoger el candidato a vicepresidente, hay reuniones en el PRD donde se va a anunciar todos los avances que se han hecho. A mí me gustaría escuchar más, primero de hacia dónde vamos. No en forma, todo el mundo dice, yo quiero crear empleo. Bueno,
¿Cómo lo vas a crear? ¿En qué área? ¿Cómo vas a educar la mano de obra? ¿Cómo vas a modificar el código del trabajo? ¿Cómo va a aumentar la productividad? Hay que resolver el problema de la calle de seguro social. ¿Cómo? ¿Qué estás proponiendo? Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién nos aliamos? Esas son las cosas importantes que me gustaría. Pero bueno, vamos a mirar lo que está pasando y vamos a manejarlo con serenidad, sin prisa, porque estamos de apuro. Exacto.